aquí, o sea, pasado mañana, al mediodía, en el Octavio Paz, pueden registrarse, no sé cómo vaya, yo creo que ya no ha de haber espacio. Todavía hay. Vamos a presentar este libro, Entre la Constitución y la Campaña Mediática. Coordinan Felipe Lamata Pizaña y Marta Alejandra Tello Mendoza. Es un libro muy importante, y ahorita les voy a decir por qué. No me había quedado claro. Yo decía, ¿por qué traen este campañón? Ahorita voy a decirles a qué campañón me refiero. La derecha, campañón con todos los medios. Óscar Hernández, buenas tardes, senador, todos los medios. Sacaron un libro. Hay 3 expresidentes del INE, del IFE, primero Instituto Federal Electoral, Woldenberg, Lorenzo Córdoba, y se me olvida el nombre del otro personaje que fue esposo de Laurentzel Castillo, Leonardo algo. Gregorio Hernández, saludos desde Ciudad Hawthorne, California, originario del Grullo, sigue siendo mi gallo, eso. Muchas gracias por tu generosa cooperación, ya estás ahí. Presentaron un libro que le han dado un montón no hablo del libelo, de Julio Scherer, que también hablaré de eso. Qué deslealtad del tipo, ¿eh? Pues la verdad, lo voy a decir, no me voy a aguantar. Debería estar en la cárcel. Julio Scherer Ibarra. Yo le tenía reconocimiento. Él es hijo de Julio Scherer García, el gran director del Excelsior y sobre todo de Proceso. Cuando madrearon Excelsior, el compañero presidente le tenía mucho aprecio. Nos conocemos ahí de los equipos de dirección con el compañero presidente a la cabeza y lo nombró su director jurídico. No es director, es en la Consejería Jurídica de la Presidencia. Y desde ahí tenía mucho poder. Y yo escuchaba muchas cosas y no decía nada. Y ahora que salió con este libro, con una mentira y deslealtad absoluta, porque no lo he revisado, pero están planteando al ESME los corrió el usurpador de Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Así, a 44,000 a la calle de la noche a la mañana con el subnormal de Lozano, que era el secretario de Trabajo. Infames en el camino de ir entregando el mercado de electricidad nacional. Le hicieron una campaña horrorosa y había gente que ya estaba por jubilarse. Tenían un muy buen contrato colectivo y de la noche a la mañana perdieron todo. No solo su empleo, la antigüedad, todo, y luego buscaban trabajo en otro lugar y del ESME nada, ¿no? Fue terrible, hicieron algunos, no pocos de ellos se suicidaron, fue una campaña infame. Y cuando llegamos en 2018, yo le dije a Mario Delgado, oye, cabrón, los que no se han liquidado, hay que contratarlos en CFE. Me dijo, se liquidaron todos, Gerardo. Se liquidaron todos. Ahí Martín Esparza, Fernández Villaseñor, gracias por la cooperación. Les digo, ya, pues hasta aquí llegó la lucha. Hizo un acuerdo con el gobierno de Peña y se liquidaron todos después de años de lucha. Yo fui diputado en el 2009 y fui muy solidario con ellos. Un año les doné la mitad de mi sueldo. No me ha invitado ni una coca ahora que tienen la empresa esta vez que cooperativa. He dicho, no, cuando ganemos te vamos a todo, no espero que me den nada, pero me dijo, te vamos a regresar todo con creces. Nada de nada, pero hizo chingaderas, la verdad, en el camino. Y lucharon todos esos años, desde 2009, 9 años, casi 9 años después se liquidaron los que habían resistido todo, porque un sector se liquidó desde un principio.
Y entonces el compañero presidente, sabiendo la situación, pues ya no había nada que hacer, ya se habían liquidado. A mí se me acercaba gente del ESME, ayúdanos, pues ya se liquidaron. Pero ¿a poco no? Pues la palabra te liquidaste, cabrón. O sea, es durísima la palabra. Pues ya se cerró toda responsabilidad, toda relación laboral. Tantos años de sacrificio, de lucha, de resistencia, se acabó yendo por la borda. Y a pesar de eso, les dieron un apoyo especial y ahora están diciendo que fue un fraude y que para manipulación puras. Es de veras de una deslealtad monumental, Julio Scherer Ibarra. Y se suma a los que, habiendo sido parte del movimiento, pues después salen a decir tonterías, mentiras, calumnias. Pero no es ese libro, es otro libro. Se llama La inconstitucionalidad de la sobrerepresentación excesiva en el Congreso de la Unión. Fíjense, desde 2018 primero y 2024 después, este canalla de Lorenzo Córdoba pretendió las reglas que hay para la distribución de los 200 diputados de representación proporcional. Quería cambiarlas. Se las aplicó él en 2 procesos electorales, se las aplicó a favor del PRI y el PAN, y le pareció que no había ningún problema. Y cuando le tocó en 2018 a nuestro movimiento, entonces las quería cambiar. Los diputados de partido se hicieron en 1963. Solo el PRI tenía todos los diputados, todos los senadores, además varones. Y en 1963 se creó la figura de diputados de partido. Pero la gran reforma fue la del 77, que incluyó 100 diputados de representación proporcional. Se optó nuestro sistema electoral, que es lo que luego la gente no percibe. Se va con toda la campaña que ha habido contra los pluris, que hay varios que son indefendibles. Es un sistema mixto. A ver, ¿qué quiere decir eso? Si fuésemos como el sistema norteamericano o inglés, que son solo diputaciones de mayoría, nosotros nos habríamos quedado con el 83% de los diputados y diputadas en la elección de 2024, con el 83%. ¿Teníamos el 83% de los votos? No. Ganamos de los 300 distritos de mayoría, 239, creo. El 83%. Y tendríamos el 93% del Senado. Ese es un sistema de mayoría. Quien gana se lleva todo. Quien pierde no. Aunque pierda por un voto, no tiene nada. Es un sistema democrático, pero es injusto porque otras fuerzas políticas que tienen votación de la población no tienen representación en el Congreso. El otro extremo es la representación proporcional pura, por la que, por cierto, la izquierda luchó toda la vida. ¿Cuál es esa? Tú tienes el 30% de los votos, tienes el 30% de los diputados, tienes el 50% de los votos, tienes el 50% de los diputados, tienes el 3%, tienes el 3%. Ese sistema, la crítica que se le hace es que no permite la gobernabilidad. José Ramón Rojas, Salud General, el día de hoy se dieron buenos resultados en seguridad, reforma y fórmula, ni un comentario. Pues sí, teleprompter humano, Héctor Acevedo, Telerisa despotricando contra el gobierno, así son de culebras. Entonces, el problema es que construir una mayoría, ya no digo una mayoría calificada, pues es muy difícil. Y entonces, nuestro país se optó desde 1977 por un sistema mixto, que los 300 de mayoría fueran atemperados por los de representación proporcional. Primero, en 1977 fueron 100, eran 400 diputados. Se creció a 100 de representación proporcional.
Y luego en 1986 se creció 100 más. Desde 1986 no crece la Cámara de Diputados. 500, desde 1986. ¿Qué población teníamos en 1986? Hoy tenemos 135 millones. Yo creo que en ese entonces tendríamos 70 millones o algo así. ¿1986? Sí. Entonces, 81 millones. 81 millones. Hoy tenemos 135 con la misma cantidad de diputados. No estoy discutiendo si está bien, mal el número, estoy dando datos. Entonces, nuestro sistema es mixto. ¿Qué quiere decir eso? Pues quien gana los 300 distritos de mayoría, pues los podría ganar por un voto. Y entonces la bolsa de representación proporcional, en base a los votos que tuvo el partido, le tocan. Se hace una operación para saber cuántos, en el número de votos que tiene. Por ejemplo, cada diputado vale 100 votos, y si tuviste 500 votos, pues te tocan 5. Si tuviste 1000, pues te tocan 10. Si tuviste 2000, pues te tocan 20. En 5 circunscripciones, o sea, tiene su complejidad el sistema, pero en esencia busca equilibrar un poco el tema de los de mayoría, porque los de mayoría puede ser por un voto. Y la representación proporcional, todos los partidos entran a la distribución de representación proporcional. Cada diputado o diputada cuesta 100 votos y entonces por cada 100 votos que tenga un partido pasa una diputada, diputado de la lista de representación proporcional. Bueno, en 2018, Lorenzo Córdoba pretendió, hay 2 candados que tiene esta distribución. Debes tener mínimo 3% de la votación, de lo contrario no te toca. De hecho, desapareces electoralmente como partido si no tienes el 3% de la votación. Y ningún partido debe tener más del 8% de la votación recibida. Más del 8% es la sobrerepresentación. Entonces esas reglas se aplican pues, desde hace mucho tiempo. Se hizo una reforma en el 96, que se hicieron las 5 circunscripciones, y la derecha alega que debe aplicarse esa ley cuando se hizo una reforma en 2014 del PRI-PAN-PRD, que es la última reforma y es la que aplica, que estableció por culebras el PRI, el PAN y el PRD. Quitaron una figura. En realidad quitaron la figura de las coaliciones. ¿Qué son las coaliciones? Varios partidos van unidos con una candidatura y del número de votos que tengan se los distribuyen, hacen una tabla como si fuera una empresa. Tú dices, a ver, pues yo pongo tanto, partido más grande pues pone su mayor fuerza. Entonces le toca un porcentaje mayor de los votos que obtengan. Ya estoy esperando la entrevista con Marcela, es a las 8 de la noche. Y así, ¿no? Que eran los que decían que había traslado de votos. No hay traslado de votos. Trabajan todos en una dirección y del universo de votos que obtienen hay una tabla de distribución de esa votación. Bueno, quitaron esa figura de coalición. Y dejaron la figura de candidatura común, que es, yo soy el candidato de Morena, PT y Verde, soy el candidato del PT, soy el candidato del Verde, soy el candidato de Morena, y cada partido compite entre ellos mismos por recibir los más votos posibles de mi candidatura. Cada partido tiene su lista de diputados de representación proporcional, los 3 tienen cada uno su lista, y dependiendo de la votación que tengan, los triunfos que tengan de mayoría y los diputados que les alcance por la votación que tuvieron. Espero estar siendo claro. Bueno, con este esquema, durante décadas, por lo menos 5 elecciones, aquí están los datos, por lo menos en 5 elecciones, se aplicó este criterio. Por aquí estaba.
Y como en 2018 ganamos nosotros, Lorenzo Córdoba pretendía que no se aplicara esta regla. Decía, no, esa es una distribución incorrecta. Hacen trampa porque hablan que la coalición, que no es coalición, se llama coalición, pero son en realidad candidaturas comunes, porque si cuando ibas en coalición solo había una lista de representación proporcional por los 3 partidos, o 2, o 5, o los que fueran. Y ahí no había discusión, porque la coalición se comportaba como un partido y el criterio que ellos han querido aplicar, que no aplica, pues sí funcionaría. Pero como hicieron todo su cochinero de confusión y le llamaron a las candidaturas comunes coaliciones, que en realidad son candidaturas comunes, insisto, porque cada partido pelea contra los otros partidos que llevan el mismo candidato, tratar de ganar los más votos posibles para ese partido. Y cada partido tiene su lista. Entonces, en 2024, una discusión la más fuerte de todas, porque ellos decían, un candado adicional es que ningún partido puede tener más de 300 diputados. Por eso es tan importante las alianzas, porque ningún partido por sí mismo puede cambiar la Constitución, porque ningún partido puede, por fuerte que sea, si tuviera el 98% de los votos, solo podría tener 300 diputados. Los que tenga de mayoría y le juntas hasta 300 de representación proporcional, y aunque sus números dieran para recibir más diputados, no podría recibirlos porque la Constitución lo prohíbe. Ninguna fuerza política, por poderosa que sea, puede tener más de 300 diputados. Entonces, cuando dicen viene el PRI, viene la maquinaria, se quieren quedar con todo, mienten, porque ningún partido puede tener más de 300 diputados, punto. Ramón García Machado, ¿se puede hacer por distritos o candidatos por distrito? No sé qué me estés preguntando. Pero sí puede hacerse que los pluris vayan a elección. Pero esa es otra discusión. Ahorita estoy explicando el debate que hay y que me queda claro por qué, a dónde van. Ahorita se los voy a decir. No se pierdan. Yo sé que es mucha información. Pero se dan cuenta que cuando dice que desaparezca, no saben ni qué están planteando que desaparezca. Entonces, todos estos canallas de la derecha, la inconstitucionalidad de la sobrerepresentación excesiva. La sobrerepresentación está en la Constitución, es 8%. Dicen que nos dieron más. No es cierto. No es cierto. Le quitaron diputados a Morena en 2024, le quitaron 12 diputados porque excedía el 8% y se distribuyó entre todas las demás fuerzas. Aquí están todos los datos. Aquí está toda la información. Es un libro extraordinario, extraordinario. Ayer lo comentaba así como de pasadita. Por aquí lo puse. Fíjense, de los 12 diputados le dieron 3 al PAN, 2 al PRI, 7 al PT y 2 al Movimiento Ciudadano. Y luego todavía se distribuyeron 4 más, 1 al PAN, 1 al Verde, 1 al PT y 1 al Movimiento Ciudadano. A Morena le quitaron 12, le habían asignado 87 curules y se dieron cuenta que pasaba la sobrerepresentación. Pero lo que esta gente de derecha tramposa quería era que la coalición fuera tratada como un partido. Eso no se puede. Primero, porque la Constitución dice que es al partido, no a la coalición. Y segundo, porque en sentido estricto no es una coalición, son candidaturas comunes. Y por eso cada partido lleva su lista de representación proporcional. Cuando había coaliciones, el PRD, por ejemplo, la primera vez en 2006 había la figura de coalición. La quitaron en 2014, la alianza de PRI-PAN-PRD en la Cámara de Diputados y de Senadores, para desaparecer a los partidos chicos. El PRD nunca pensó que le iba a pasar eso a sí mismo, ni el PAN ni el PRI. En 2006 fuimos en coalición PRD, PT y Convergencia. Tenías una sola lista de representación proporcional, una sola lista.
Y en esa lista se metieron los candidatos de Convergencia y los candidatos del PT. Nosotros tuvimos una discusión muy dura porque Leonel cedió como 24 diputaciones a ambos 12 a cada partido. Y Leonel Cota, que era el presidente del partido, me dijo, vamos a ganar la presidencia, cabrón, ¿qué importancia tienen 24 diputaciones? Y él tenía razón. Y nosotros nos estábamos viendo el ombligo, era una coalición. Y entonces ahí aplicabas el criterio pues, de una sola fuerza política. Se llama coalición, pero no lo es, son candidaturas comunes, porque cada partido tiene su lista, cada partido tiene sus votos, cada partido compite con sus aliados por los votos que el candidato o la candidatura reciba. Entonces, estos se fueron durísimo, que tenía que ser la coalición tratada como partido, cuando la coalición así llamada termina el día que se declara la validez de la elección, antes de la distribución de los diputados. Y antes de la distribución, 2 meses antes, se emiten los criterios. Y nadie los impugnó porque son los criterios que han regido en todos los procesos electorales. Y el farsante Diego Valadez y de gente que en teoría debería ser seria, como Goldenberg, como Lorenzo Córdoba, como este otro tipo que les dije, y una bola más, Ciro Murayama, y una bola, están chingue con el tema, ¿no? No me había quedado claro el por qué. Pues por la elección de 2027. En la elección de 2027 va a seguir fungiendo el mismo criterio. Y ellos pretenden que no tengamos la mayoría calificada en 2027 bajo argumentos leguleyos, violatorios de lo que ellos mismos cuando encabezaron el órgano electoral aplicaron en favor del PRI y del PAN. Aquí en el libro dice... Nosotros impugnamos el PRD, la distribución de 2006 y se aplicó ese criterio. Y se ha aplicado todo el tiempo. En 2009 fue cuando impugnamos. En 2009, en 2012, en 2015, en 2018, en 2021, 1, 2, 3, 4, 5 elecciones se ha aplicado. Por supuesto que en 2024 otra vez. Pues si ese es el criterio que rige, ¿por qué lo vas a cambiar? Cuando debes dar certidumbre de que hay un criterio, hay jurisprudencia, hay una manera de resolver las cosas que es la que se ha ocupado en 5 procesos electorales consecutivos. 5 procesos electorales consecutivos. 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 y ahora en 2024. Y ellos quieren que no se aplique en 2027. Y por eso han echado a andar su libro y les hacen entrevistas y en todos los medios están tratando de decir que la mayoría calificada que tenemos no es legítima. Yo decía, pues ya, ya va a terminar la Cámara, bueno, le queda la mitad, le queda año y medio. ¿Y por qué siguen jodiendo con ese tema? Están pensando en 2027. Están queriendo deslegitimar la mayoría calificada que vamos a tener y decir que estamos haciendo fraude a la ley y que estamos haciendo trampa y que es una mayoría ilegítima. En el Senado tuvimos el 93% ganamos el 93% de las posiciones de mayoría. 30 de 32 estados ganamos. 93%. Y dicen que estamos sobrerepresentados. Pues no, el sistema de la lista, que esa es una sola lista nacional, de 64 senadores de representación proporcional y senadoras, pues ajusta. Pues nosotros ganamos el 93%, pero solo tenían el 50% de los votos. ¿Y eso qué? Son de mayoría. Y si ganas por un voto, o por 2, o por 100, o por 1000, o por 1,000,000, no importa, porque no es representación proporcional pura, es ganaste mayoría, punto. Es como la presidencia. ¿Cómo gobierna el país Peña, que tuvo el 30% de los votos? ¿Qué porcentaje de votos tuvo Peña?
Pues fue el que más votos tuvo. Pues fue el que más votos tuvo. $38.21. 38.21 tuvo Peña y toda esta pandilla de farsantes no salió a decir que no podía ser presidente porque no tenía la mayoría absoluta de 50% más uno. Tenía la mayoría de votos, era la minoría mayor. ¿Cuántos votos tuvo Zedillo? Y el cabeza hueca de Fox. Y supuestamente el usurpador de Calderón tuvo el 33% de los votos. En teoría. Y no salieron a decir que era 48%. Zedillo no tuvo la mayoría absoluta de 50% más uno. El usurpador de Calderón tuvo el 33%, más menos. Y no salieron. Fox 42.52%. Fox 42. Calderón 35. 35% le reconocieron a Calderón. Un tercio. Poquito más, 2 puntos más de un tercio. Saludos, comandante Noroña Cárcel, los hipócritas vendepatrias, hoy más que no con ellos, con nuestros hermanos migrantes contra ese acto. No salieron a decir nada. No salieron a decir, no es mayoría, es ilegítimo, ¿cómo van a representar a todo el pueblo si solo un tercio votó por ellos? No, les valió madre, porque es la regla democrática. Ganas, te llevas todo, te llevas la presidencia, te llevas todo. No hay representación proporcional del Ejecutivo, no, es una posición. Quien gana con un voto, pues así. Entonces, ¿de qué están hablando esta pandilla de farsantes? Están desinformando. Lorenzo Córdoba, tuvieron el 54.90, sí, mamón, pero no somos un sistema de representación proporcional pura. Ganamos, ¿cuántos ganamos? 239 distritos, el 83% de los distritos ganó nuestro movimiento. Aquí lo tengo. No es los votos que tuviste, sino son las posiciones de mayoría que ganaste. Y eso hace pues que tengas un peso diferente, 257. Tenía 269 y le bajaron a 257, pero aquí ya están con las pluris. Ganas como 239. Por aquí está el dato. Es que tengo subrayado un montón de cosas. Porque está interesantísimo el libro. Es muy claro todo. Muy claro, muy didáctico. Es muy buen libro. Bueno. 256. Esos creo que se ganaron. Creo que fueron menos. Pero ponle 256. No, creo que ese ya fue el total, ¿no? El total de la asignación. A ver, aquí tengo el total. No, bueno, ya aquí está. 269 y le dieron 257, pero ya con la representación proporcional. Ganamos como 239, Morena. Como 239. Entonces, el 83%. Y ahí no importa el porcentaje. Ahí ganas de mayoría, punto. Y el sistema nuestro es mixto, con preponderancia en el sistema de mayoría, porque son 300 de mayoría. Entonces, mientras más ganes de mayoría, más te premia el sistema, porque ganas las de mayoría y tienes derecho a la representación proporcional. Y si tienes el 40% de los votos y cada diputado te cuesta 5%, pues vas a tener 8 diputados. Y quien solo tuvo el 3% de los votos le toca a uno si acaso. ¿Me explico? Entonces, ese es el sistema mixto. Y por eso están haciendo trampa y confunden a la gente cuando dicen, es que solo sacaron el 40% de los votos. Sí, pero no somos un sistema de representación proporcional pura. Es un sistema mayoritariamente, valga la redundancia aparente, de mayoría.
Y entonces, pues ellos les dan una difusión enorme, los medios, con su libelo ese de la inconstitucionalidad, de la sobrerepresentación excesiva. No hay ninguna representación excesiva. Fueron absolutamente... Es el criterio que ellos aplicaron, que Lorenzo Córdoba, que firma este libro, que Diego Valadez, que se dice abogado, pues están como Norma Piña, que dijo que mayoría calificada de 11 eran 6. Es exactamente ese el ejemplo de esta pandilla de farsantes. 5 elecciones con el mismo criterio, favoreciendo al PRI, y no tenían problema. En 2018, como decía mi abuela, ahí la puerca torció el rabo y Lorenzo Córdoba quiso cambiar el criterio. Y dijeron, no, mi amigo, pues el criterio es este. Y en 2024 se subía por las paredes porque decían, es que van a poder cambiar la Constitución. Eso decidió el pueblo, eso decidió con su voto. Es que ya las fuerzas de oposición no pintan, ni siquiera tienen un tercio para meter un recurso de inconstitucionalidad. Mala tarde, el pueblo no confió en ellos ni siquiera para hacer un tercio. Es que juntos representamos tanto más cuánto. Movimiento Ciudadano fue una fuerza aparte. Movimiento Ciudadano ganó un distrito de mayoría y tiene 27 diputados de representación proporcional. Porque la representación proporcional busca un poco equilibrar que si tienes un porcentaje, creo que el 12% de la votación, que si tienes un porcentaje de votación, pues no te quedes sin representación, porque sería injusto, efectivamente. Solo tendría un diputado cuando tuvo el 12% de los votos. Entonces trata de hacer de atemperar ambos criterios. No es representación proporcional pura. No hay un sistema perfecto en el mundo. Y hay los que son más o menos injustos. Insisto, si fuera el sistema inglés o fuera el sistema norteamericano, no habría discusión. Tendríamos el 93% de los senadores y el 83% de los diputados. De ese tamaño, de aplastante fue la victoria nuestra. Y estos farsantes eso no lo comentan. Entonces, están haciendo trampa. Están haciendo trampa y por eso es muy importante el libro que se va a presentar este jueves al mediodía. Se los recomiendo mucho. Lo hizo el Tribunal Electoral. No está a la venta. De verdad está explicado muy claramente. Muy claramente. No requiere ser un especialista en la materia. Me parece que quien lo revise con atención le queda claro que son unos tramposos en el debate y que están, insisto, el ejemplo más claro es ese de Norma Piña, mayoría calificada de 11-6.